grabar en esta computadora. Perfecto, vale. Bueno, voy a hacer los dos, aunque solamente pone que elijas uno, voy a hacer los dos. Dado el plano pi y menos z es igual a 0, calcule la distancia del punto S001 al plano pi, calcule el punto pi simétrico de S, el punto S', perdón, simétrico de S respecto a pi, y determine cuál es la posición relativa entre el plano pi y esa recta. Vale. Bueno, empezamos. La forma más sencilla de calcular la distancia de un punto a un plano, ¿vale?, es aplicando la fórmula del producto escalar del vector normal del plano al punto, ¿vale? Esto nos permite hacer lo siguiente. Si yo tengo el plano pi que viene... me estoy escribiendo en negro. El plano pi que viene dado por la ecuación y menos z es igual a 0, ¿vale? Esto es un plano, ¿vale? Su vector normal, ese vector normal es el punto, o sea, el vector 0, 1, menos 1, ¿vale? Es decir, de aquí se saca el vector normal 0, 1, menos 1, ¿vale? Y la distancia del punto S al plano pi es la sustitución de estas coordenadas, de las coordenadas del punto que no he escrito, de S0, 0, 1, dentro de la ecuación del plano. Eso lo que estás haciendo es el módulo del producto escalar del vector formado por las coordenadas, o sea, el vector normal, con el punto S. Es decir, sustituyo las coordenadas de este punto en las coordenadas del plano, en la ecuación del plano. Es decir, por supuesto en valor absoluto, ¿vale? 0 menos 1 y abajo, para normalizar la distancia, calculo el módulo del vector n, es decir, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de la distancia. Sustituir las coordenadas del punto en la ecuación del plano y en el denominador pongo el módulo del producto, o sea, el módulo del vector, en ese caso normal. 0 menos 1 es menos 1, el módulo por tanto es 1, el valor absoluto, perdón. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Así que esta es la distancia. ¿Vale? Como no me dicen nada, pues unidades. ¿Vale? Si me dijeran metros o algo así, pues sustituyo por metros. Esto es el apartado A. El apartado B. Calcule el punto simétrico de S respecto a pi'. ¿Vale? Entonces, para hacer este ejercicio, nos basamos en lo siguiente. Si yo paso una recta perpendicular al plano S, al plano pi, que pase por S, es decir, paso esta, a ver si soy capaz de pintarla, paso, es que justo ahí tengo una, a ver si la pizarrita me permite, ahora, paso una recta perpendicular al plano que pasa por el punto que me dan, resulta que el punto simétrico está en esta recta y sabemos que esta distancia D es la misma que esta distancia D. Pues bien, M entonces es el punto medio entre S y S'. Es el punto medio entre S y S'. Como M es un punto medio, M es la suma de las coordenadas de los dos puntos dividido entre 2. Con lo cual, S' es 2 veces el punto medio menos el punto S que tenemos que calcular. Esta es un poco la idea. Entonces, paso 1. Bueno, lo voy a ir escribiendo así. Construimos la recta R, que es perpendicular a pi, y pasa por S. Luego entonces ya tenemos las
los dos condicionantes que permiten escribir la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es, o sea, su vector director es el mismo que el vector normal del plano porque es una recta perpendicular, es decir, es 0, 1, menos 1 y pasa por el punto S, es decir, 0, 0, 1. Entonces, la ecuación, por tanto, de la recta es, bueno, me conviene, y ahora te explico por qué, me conviene hacerla, supongo que sabes que las ecuaciones de la recta se pueden escribir en varias formas, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que esto lo sabes. La primera de las formas es la forma vectorial de la recta, en la cual hacemos x es el punto, o sea, x, y, z es el punto más lambda veces el vector 0, 1, menos 1, es decir, 0, es decir, lambda, es decir, 1 menos lambda. Esta se llama la forma paramétrica de la recta. Hay otras dos formas importantes que son, en primer lugar, la forma continua de la recta, que es x, y, z es igual. Lo divido por el vector 0, 1, menos 1. En principio no se permite la división por 0, pero bueno, es igual. Esto es la recta R es x menos 0 partido por 0, y menos 0 partido por 0 y z menos 1 partido por 0, es decir, x y z menos las coordenadas del punto dividido entre las coordenadas del vector. Esta se llama la forma continua de la recta. Y ahora, cogiendo dos igualdades de estas, por ejemplo, esta y las dos últimas, las dos primeras y las dos últimas, construyo la ecuación de la recta como forma de intersección de dos planos. ¿Vale? X menos 0 partido por 0, si resuelvo esta igualdad, por así decir, me da x por 1 es igual a 0 por y menos 0, es decir, la primera ecuación me da x es igual a 0, y la segunda ecuación me da y por menos 1 menos y, estoy multiplicando en cruz, es z menos 1. O sea, z menos y es igual a menos 1. Esto son dos planos. Esto es un plano y esto es otro plano. Y esta es la segunda forma de definir una recta, porque la intersección de dos planos que se cortan es una recta. Así que si yo dibujo dos planos, la recta que los interseca está definida por la ecuación de intersección de dos rectas. De dos planos. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces, esta forma es la forma paramétrica de la recta. Hay más formas, ¿vale? Pero las importantes son la forma paramétrica de la recta, x es igual al punto más lambda veces el vector, y al punto más lambda veces el vector, z es el punto más lambda veces el vector. Esto es la forma continua de la recta, x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, y en el denominador el vector. Y esto es la forma de la recta como intersección de dos planos. Se le llama la forma implícita de la recta. ¿Ok? Estas son las tres formas que hay que dominar. Bueno, la que nos interesa en este caso es esta forma. Y ahora te explicaré por qué. El paso 2 del algoritmo que estamos construyendo es, el paso 1 es construir la recta R, está en la representación de este dibujo. Esta es la recta R. En la recta R perpendicular al plano pi que pasa por el punto S. El segundo paso es el cálculo de M, que es la intersección
entre R y el plano pi, ¿vale? Entonces, la ecuación paramétrica de la recta es una forma muy sencilla de calcular la intersección con un plano, porque si yo tengo que la recta R está definida por x es igual a 0, y es igual a lambda y z es 1 menos lambda, y yo tengo el plano pi que es y menos z es igual a 0, introduzco estas coordenadas en esta ecuación. Es decir, como i es lambda y z es 1 menos lambda, esto es igual a 0, lambda menos 1 más lambda es igual a 0, 2 es igual a 0, 2 lambda es igual a 1, lambda es igual a 1 medio. Por lo tanto, como lambda es igual a 1 medio, el punto M tiene de coordenadas x es igual a 0 porque pertenece a la recta, 0, y es igual a lambda, 1 medio, y z 1 menos lambda, 1 menos 1 medio es 1 medio. ¿Ok? Comprendido. Entonces, parte 3, el punto S', que es el que me están pidiendo, es 2 veces M menos S, es 2 por 0, 1 medio, menos S, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2 por 0 es 0, menos 0, 2, 2 por 1 medio es 1, menos 0, 1, 2 por 1 medio es 1, menos 1, 0. Luego entonces, esto es el punto S', que es el que te están pidiendo. Y por último, determine cuál es la posición relativa entre el plano pi y esa recta, ¿de acuerdo? La forma en la que está dada esa recta es como intersección de dos planos. ¿Vale? Voy a ver si puedo llevarme el recorte a otra página. Vale. Determine cuál es la posición relativa entre el plano pi y esta recta dada como intersección de dos planos. Nuevamente tenemos la forma implícita de la recta, que es dada como intersección de dos planos, y tenemos la ecuación de un plano, ¿vale? La forma más sencilla de calcular la posición relativa entre el plano pi y la recta R es la discusión del sistema formado por punto C, formado por estas tres ecuaciones, ¿vale? Es decir, el plano pi y menos z es igual a 0 y la recta R dada por 4x menos y menos z es igual a 3, 2x menos z es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con la primera parte de la asignatura, que es la resolución de sistemas de ecuaciones la resolución de sistemas de ecuaciones de tres incógnitas, ¿vale? O sea, la discusión de un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, ¿vale? Entonces, esto se basa en el rango de las matrices. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues para la discusión del sistema tú dibujas las ecuaciones del sistema. Entonces, aquí en la x el coeficiente es 0, 0. En la y es 1 y en la z es menos 1. En la x es 4, en la y es menos 1 y en la z es menos 1, 2, 0, menos 1. Y esto es 0, 3, 1. Entonces, el tipo de sistema que es me lo va a definir el rango de las matrices A y la ampliada de A. ¿Vale? Entonces vamos a ver en qué caso estamos. El rango es el determinante más grande que se puede formar distinto de 0 con los elementos de esta matriz.
Por lo tanto, vamos a intentar, no vamos a intentar, vamos a calcular el determinante 0, 1, menos 1, 4, menos 1, menos 1, 2, 0, menos 1. Este determinante es 0, 1, menos 1, 4, menos 1, menos 1, 2, 0, menos 1. ¿Vale? Esto se hace, si en algún momento te pierdes o lo que sea, me lo dices. Esto se hace por la regla de Sarrus. La forma más sencilla o más mnemotécnica de acordarse de cómo se hace la regla de Sarrus es 0, 1, menos 1, 4, menos 1, menos 1. Y ahora haces diagonales así. Esto para las coordenadas en positivo y diagonales en el sentido contrario para las coordenadas en negativo. ¿Ok? Entonces, 0 por menos 1 por menos 1 es 0, 4 por 0 por menos 1 es 0, 2 por 1 por menos 1 es menos 2. Y ahora vamos a las negativas. Menos 1 por menos 1 por 2 es 2. Menos 1 por 0 es 0 y menos 1 por menos 1 o por 1 por 4 es menos 4. Y entonces, esto queda 2 menos 4 menos 2 menos menos 2 más 2 menos 2 más 2, 0. ¿Ok? Menos 2 más 2, 0. Este determinante es 0. Bien. Como este determinante es 0, vamos a intentar los determinantes más pequeños. Vamos a intentar este determinante. Este determinante, aplicamos también la regla de Sarrus. 0 por menos 1 es 0, 1 por 4 es 4, como es negativo, menos 4, es distinto de 0, con lo cual el rango de A es igual a 2. El rango de A es igual a 2. ¿Por qué? Porque he encontrado un rango 2 por 2 que es distinto de 0. ¿Vale? El 3 por 3 es igual a 0, así que el rango de A no es 3. Bien. Para determinar el rango de la ampliada de A, utilizo las dos columnas que ya he usado para el rango de A y le añado la tercera. 0, 1, 0, o sea, 0, 1, 4 menos 1, ¿no? Y le añado 2, 0 abajo, 4 menos 1, le añado 2, 0 abajo y aquí 0, 3, 1. Hago este determinante, también se puede hacer por la regla de Sarrus. 0 por menos 1 por 0 es 0, 4 por 0 por 0 es 0, 1 por 3 por 2, 6 positivo. Las negativas es 0 por 1 por 2 menos 2, perdón, 0 por menos 1 por 2 es 0, 0 por menos 1 por 2 es 0, 1 por 4 por 1 es 4 y 3 por 0 por 0, 1 por 4 por 1, 0. Así que 6 menos 4 es 2, 2 positivo, distinto de 0, distinto de 0. Así que he encontrado un rango, o sea, un determinante 3 por 3 distinto de 0. Así que el rango de A es igual a 2, el rango de la ampliada de A es igual a 3. Como son distintos rangos, este sistema es incompatible. Sistema incompatible. ¿Vale? Como el sistema es incompatible, y lo que estoy haciendo, no perdamos de vista, que estoy intentando encontrar los puntos que cumplen a la vez estas tres ecuaciones, el sistema es incompatible, luego entonces no hay puntos comunes entre esta recta y este plano. Por lo tanto, en conclusión, son paralelos. Es decir, este es el plano y la recta va por encima o por debajo y son paralelos. ¿De acuerdo? Son paralelos. Este es el plano, la recta va por encima, recta y plano son paralelos.
Basta en este caso justificándolo justamente por la regla de Rouchet. No es necesario demostrarlo, yo qué sé, reemplazando los valores de una ecuación en el sistema de la otra y así. No, no es necesario. Aquí lo que te están pidiendo es por el teorema de Rouchet, efectivamente. La justificación por el teorema de Rouchet. El sistema es incompatible, recta y plano son paralelos. ¿Vale? Hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo, que es el estudio entre el vector, y además te la voy a enseñar ahora, el estudio entre el vector de esta recta y el vector normal del plano. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Te la voy a enseñar porque es importante que sepas de una recta dada por sus ecuaciones, cómo se saca, o sea, las ecuaciones del plano, cómo se saca su vector. Resulta que me dan una recta. Esa recta es 4x menos y menos z es igual a 3, 2x menos z es igual a 1. Yo de esta recta tengo que saber sacar punto y vector. De las otras formas de la recta, es decir, de la forma paramétrica y de la forma continua de la recta, de las otras dos es muy sencillo sacar el vector. Si yo te doy la recta R es, por ejemplo, x es igual a 3 más 4 lambda, y es igual a lambda y z es 2 menos lambda, pues aquí tienes que el punto de la recta es el 3, 0, 2, 3, 0, 2, y el vector de la recta es 4, 1, menos 1. 4, 1, menos 1. Uno es lo que va sin la lambda y el otro es lo que va con la lambda. ¿Vale? Es muy sencillo a primera vista. De aquí no es tan sencillo sacar un punto y un vector. ¿Vale? La forma de sacar un punto es inventarte la ecuación z igual a 0. De aquí sacas que x es, si z es 0, x es un medio. 4 por un medio es 2. 2 menos 0 es 2. 2 menos y es igual a 3. Luego entonces y es 2 menos 3 menos 1. Con lo cual, un punto de la recta es el 1 medio, si lo he hecho bien, menos 1 y 0. Inventándote z igual a 0. ¿Ok? Pues bien, la forma de sacar el vector de la recta, es la siguiente. Debido a que esta recta está dada por este vector, este plano y este plano, ¿vale? En el espacio, si yo hago el vector normal de este plano, el vector normal de este plano y hago el producto vectorial de ambos vectores, me sale un vector que es perpendicular a ambos, me sale un vector que es el vector director de esta recta. Es un vector paralelo a esta recta, es el vector director de la recta. Con lo cual, la forma de extraer el vector normal de un plano es hacer el vector, la forma de extraer el vector director de una recta es hacer el producto vectorial I, J, K de los vectores normales del plano. 4, menos 1, menos 1, 2, 0, menos 1. Entonces, esto es, se puede hacer por el desarrollo de una fila o columna o fijándome en la primera fila, la I es con el determinante formado por menos 1, menos 1, 0, menos 1, es decir, menos 1 por menos 1 es 1, y la J es con el 4 menos 1, 2 menos 1, 4 por menos 1, menos 4, más 2, menos 2, menos 2, J. Como hay que cambiarle el signo, es más, que no se nos olvide, hay que cambiarle el signo porque al hacer el desarrollo al hacer el determinante por el desarrollo de los elementos de la primera fila, si tú fijas la J, esto es 4 menos 1, 2 menos 1, 4 por menos 1, menos 4, más 2 menos 2, pero hay que cambiarle de signo. ¿Por qué? Porque se alternan, ¿no? Se hace más, menos, más. Bien. Y la K es con 4 y 0, menos 1 y 2, 4 por 0 es 0, menos 1 por menos 2 es menos 2, más 2K. Resultado, por tanto, el vector V de la recta, el vector director, es 1, 2, 2. Recuerdo que el plano con el que quieres estudiar su posición relativa y menos z es igual a 0 tiene de vector normal 1, no.
0, 1, menos 1. ¿Qué posición relativa tienen este vector y este vector? Son perpendiculares. ¿Por qué? Porque V escalar, no vectorial, no producto vectorial de estos dos vectores, V producto escalar con el vector normal, 1, 2, 2 por 0, 1 menos 1, es 1 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, 2 por menos 1, es decir, es 1 por 0, más 2 por 1, más 2 por menos 1, esto es 0. Como es 0, son perpendiculares. Si el producto escalar de dos vectores son perpendiculares, Es decir, V es perpendicular, se utiliza este signo como una T invertida. V es perpendicular a n, con lo cual si V es perpendicular a n, ¿qué quiere decir? V es perpendicular al vector perpendicular al plano. Si es perpendicular al perpendicular es porque son paralelos. V es paralela, o sea, el vector V es paralelo al plano pi. Conclusión, R es paralela al plano pi. Esta es otra forma, intuyo que más sencilla, de demostrar lo anterior. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Más o menos? Sí, una única consulta. En este caso, por ejemplo, que tenemos la ecuación de un plano, que bueno, pues viene dado por otras, como que dice, una función de dos trozos en este caso. Me Sí. queda la duda, por ejemplo, si es que me toca reemplazar un valor X, suponiendo que no quiero saber posición, quiero saber la diferencia entre cuándo puedo colocarle un cero o igualar un parámetro a cero o igualarlo a una constante. Porque, bueno, pues podía ver como quien dice de regla, es que lo puedo definir una vez que cuando me queda en este caso un sistema 2x2 tenga solución. Pero antes, hasta definir como quien dice, si es que ese sistema 2x2 tiene o no solución, pues me va quemando tiempo. Entonces eso no me tengo muy claro. Sí. Vamos a ver. Cuando tú tienes, o sea, la forma de extraer un punto de un plano, cuando tú tienes, o sea, cuando tú estás haciendo lo de inventarte valores es necesario cuando quieres extraer un punto. Es decir, si tú tienes el plano pi es igual a i menos z es igual a 0, para extraer un punto de del plano, para extraer un punto del plano, tienes que inventarte dos letras iguales a lo que quieras, a 0 o a 5 o a 27. Lo de igualar a 0, a 5 o a 27 es exclusivamente para, o sea, para simplificar, utilizar el 0. ¿Vale? Entonces, de aquí se saca que i es 0. Este plano pasa por el punto 0, 0, 0. Si tú en vez de ceros utilizas x es igual a 1 y z es igual a 2, es indiferente. Y menos 2 es 0, por lo tanto, y es 2. Otro punto de este plano es el 1, 2, 2. Pero esto de inventarse valores de parámetro, o sea, valores de las incógnitas, es exclusivamente para extraer puntos del plano pi. En general, esto solamente es necesario para o sea, sacar puntos, es decir, para hallar posiciones relativas, para hallar fórmulas de distancias y demás, lo que tienes que hacer es resolver los sistemas de ecuaciones formados por las ecuaciones del plano y de la recta. ¿Vale? Esto solamente para extraer puntos. Normalmente esto no es necesario. ¿Vale? Esto no es necesario hacerlo. No se me ocurre ningún caso en el cual, salvo que te pidan específicamente extraer puntos, dime un punto de esta recta, no hay ninguna circunstancia en la cual vea yo que se pueda pedir hacer esto. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, vamos a ver esta ecuación de esta recta, de este plano. Vale. Continúo, ¿eh? Adelante, sí. Dice, te dan esta recta. Estudie cuál es la posición relativa de la recta R y de la recta esta. Vale. Fíjate que esto te están dando recta y recta. ¿Vale? Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? Aquí te dan una recta en una forma. Esta forma, según hemos mencionado antes, se llama forma continua. Y aquí es muy fácil extraer un punto y un vector. ¿Vale? Y aquí te están dando la intersección de dos planos. De aquí no es tan sencillo sacar punto y vector. No es tan sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se estudia la posición relativa entre dos rectas? ¿Cómo se estudia la posición relativa entre dos rectas? Bueno, pues si las dos rectas me las dan en intersección de dos planos, más adelante hacemos más ejercicios de este tipo. Si me la dieran como intersección de dos planos, imagínate, calcula la posición relativa de la recta R, bueno, esta misma, x menos y es igual a 1 y z es igual a 1, y S, x más 3y es igual a 2 y z es igual a 3. Lo que tienes que hacer, 2zx menos 2z es igual a 3. Lo que tienes que hacer es resolver o estudiar, según el teorema de Rouchet, este sistema, el formado por las ecuaciones de las dos rectas. X más 3y es igual a 2, x menos 2z es igual a 3. Entonces, te pueden dar, fíjate que el A puede ser 4. El rango de A puede ser 4. La matriz esta es 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 0, menos 2, 1, 1, 2, 3. Esto es la matriz A y esto es la matriz ampliada de A. Cuando te las dan, insisto, en formato dos rectas como intersección de dos planos, las dos. Entonces, las combinaciones posibles son las siguientes. El rango de A y el rango de la ampliada de A, dada cuenta que n siempre es 3, ¿vale? Porque esto siempre es 3, la combinación puede ser la siguiente. El rango de A puede ser 2, nunca puede ser 1. Nunca puede ser 1, porque si es 1, no son rectas. ¿Vale? No serían rectas si fuera 1. Esto sería un plano y esto también sería un plano. Bien, es 2. Esto puede ser 2, n es 3, el sistema es compatible indeterminado, tienen infinitas soluciones, ¿vale? Así que sistema compatible indeterminado son la misma recta, son coincidentes. Si el rango de A fuera 3, bueno, se puede hacer, perdón, 2 y 3. Como los rangos son distintos, el sistema es incompatible, ¿vale? Pero es incompatible con 2 grados de libertad, ¿vale? Es decir, aquí solamente hay dos ecuaciones válidas, con lo cual la otra está totalmente influenciada por esta, en el sentido de que son paralelas. Son paralelas. No hay ningún punto en común porque son paralelas. Paralelas. Si esto es 3 y esto es 3, el sistema, y esto es 3, el sistema es compatible determinado. Se cortan en un punto. Se cortan en un punto. Y si esto es 3 y esto es 4, que esto puede ser, el sistema vuelve a ser incompatible, se cruzan en el espacio. ¿Vale? Esto es una posición que es distinta de las anteriores, que son coincidentes, es obvio, son la misma recta, son paralelas también, se cortan en un punto también, pero en el espacio puede suceder que dos rectas se crucen. Por ejemplo, dados estos dos planos, en el diédrico el plano XZ, digamos, y este es el plano XY, ¿no? Sería así, no. Sí, XZ y XY, pues, por ejemplo, esta recta y esta recta se cruzan en el espacio. Esas dos rectas se cruzan. No son paralelas, porque sus vectores no son paralelos, pero nunca llegan a tocarse. Así que se cruzan, ¿vale? Bueno, esto me da pereza borrarlo, así que voy a crear una página nueva y voy a copiar el problema otra vez. Vale, en este caso entonces me dan las ecuaciones de la recta en forma de planos y en forma continua. Entonces, en este caso es más sencillo
¿vale? Es más sencillo extraer puntos y vector, ¿vale? De las rectas sí que es más común esto de tener que extraer puntos de la recta. Del plano, como he dicho antes, es bastante más difícil, ¿vale? Entonces, vamos a ver. De la recta R, yo tengo x menos y es igual a 1 y z es igual a 1. Voy a sacar un punto, P. Fíjate que no puedo hacer z igual a 0. ¿Por qué? Porque z ya sé que es 1. Pues, ¿qué hago? Pues y es igual a 0. Y es igual a 0. Digamos, x menos 0 es 1. Así que x es 1, por lo tanto el punto es 1, 0, 1. Esto es un punto. ¿Y cómo extraigo el vector? Esto es muy importante tener esta habilidad de extraer el vector de la recta dada como intersección de dos planos a través del producto vectorial de los dos planos normales. Esto es 1, menos 1, 0, 0, 0, 1. Este vector es, con la recta, con la y, es menos 1 por 1, menos 1, menos y. Con la j es 1 por 1 es 1, 0 por 0 es 0. Por lo tanto, estaba pensando que la k va a ser 0, ¿no? Eso es. Vale. La j, como digo, 1 por 1 es 1, por lo tanto es menos j porque hay que cambiarle el signo, y la k, pues lo mismo. ¿Vale? La k es 1 por 0 es 0, menos 1 por 0 es 0, 0. Con lo cual, el vector v de la recta es menos 1, menos 1, 0. Entonces tengo un punto y un vector. De la recta S es sencillo ver que el punto es menos 1, menos 2, 1. Recuerda que es x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, con lo cual si da positivo es porque la coordenada del punto es negativa, el punto Q es menos 1, menos 2, 1, y el vector W de la recta es 2, menos 1, 2. Entonces, lo primero que hago es comprobar la posición relativa de los dos vectores, comprobar la posición o comprobar si son paralelos, perpendiculares o cómo los dos vectores. Si son paralelos, si los dos vectores, ver si son paralelos. Si son paralelos. A mí me interesa si son paralelos. ¿Por qué? Pues porque si son paralelos, las rectas o son paralelas o son coincidentes. Y si son no paralelos, las rectas o son, digamos, secantes, se cortan en un punto, o o se cruzan. ¿Vale? Repito esto. ¿Por qué me interesa saber si los dos vectores son paralelos? Porque si son paralelos, las dos rectas o bien son paralelas, en cuyo caso el punto P no pertenece a la recta S, P no pertenece, este es el símbolo de no pertenece a S, porque si son paralelas, cualquier punto de la recta primera no va a pertenecer en la segunda. O son coincidentes. Para ello, P pertenece a S. Si no son paralelos los vectores, estamos en las otras dos posiciones relativas. Se cortan en un punto, para ello hay muchas formas de comprobarlo, pero la forma más sencilla es, como se cortan en un punto, están dentro de un plano. Si dos rectas se cortan en un punto, están dentro de un plano. Con lo cual, el plano formado, la recta o el vector, más sencillo el vector, formado por el punto P y el punto Q de la recta, el vector PQ, es dependiente linealmente de los otros dos vectores de las rectas, del vector de la primera recta y el vector de la segunda recta. Por lo tanto, se cortan en un punto si el determinante formado por el vector PQ, V
y W es 0. O se cruzan. Si se cruzan es porque no es linealmente dependiente ese vector. ¿Vale? Hay otra forma de verlo, que es si forman paralelepípedo. Si dos rectas se cruzan en el espacio, forman un paralelepípedo. ¿Por qué? Porque tengo este vector, lo coloco aquí debajo como una base, lo cierro y ya tengo mi base. Esta sería la base de mi paralelepípedo. Y luego tengo el vector, o sea, el punto P, que puede estar, por ejemplo, aquí, y el punto Q, que puede estar, por ejemplo, aquí, o aquí mismo. Lo puedo colocar ahí, ¿no? Entonces, no es que el punto Q lo coloque donde quiera, es que el vector de la recta lo puedo colocar donde yo quiera. Entonces ya tengo mi paralelepípedo, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver que lo vea, no, esa recta última que he dibujado está mal. Dibujo una base paralela, ya tengo mi vector, este sería mi vector, ¿no? Dibujo una base paralela a la de abajo, perdón, que el dibujo no me está saliendo muy bien, y ya tengo un paralelepípedo. ¿De acuerdo? Este sería mi paralelepípedo. Si dos rectas se cruzan, si dos rectas se cortan en un punto, no pueden formar paralelepípedo, porque no hay altura, por así decir. ¿Vale? No hay paralelepípedo porque no hay altura. Entonces, en el caso de que esto, como sabes, el producto mixto, porque me preguntaste el otro día, el producto mixto de tres vectores es el volumen del paralelepípedo, ¿vale? Es un sexto del volumen del tetraedro, ¿vale? Al revés, el volumen del tetraedro es un sexto del producto mixto. Pero bueno, el caso es aquí me interesa si son igual o distinto de cero. Si esto es distinto de cero, se cruzan. Se cortan en un punto si el determinante es cero o se cruzan. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar estas cosas que estamos diciendo. ¿Vale? Bueno, bueno, no sé si has hecho el dibujo, está un poco guarro, pero bueno. Bien. Entonces, lo primero que compruebo es si son paralelos. ¿Cómo se comprueba si V1, perdón, menos 1, 0 y W2, menos 1, 2 son paralelos? Pues lo primero que hago es, las coordenadas las divido. ¿Son iguales? Obviamente no, menos un medio es igual a menos 1 partido de menos 1. Es decir, ¿son proporcionales los dos vectores? No son proporcionales, con lo cual no son paralelos. Con lo cual, monto el vector PQ, porque estoy en el segundo caso, no son paralelos. El vector PQ es Q menos P, o si lo quiero un positivo, porque al final es un vector, puedo hacer el vector QP, ¿vale? Sería P menos Q, 1, menos 1 es 2, 0 menos 2 es 2 y 1 menos 1 es 0. Y ahora lo que hago es el producto vectorial, o sea, el producto vectorial no, el producto mixto de estos tres vectores, ¿vale? El PQ, el V y el W, es decir, 2, 2, 0, menos 1, 0, 2, menos 1, 2. Esto refrescamos o aprendemos una cosa nueva, que es hacer el desarrollo de los elementos de una fila o columna que tiene todos ceros. Entonces, si fijo este valor, porque tengo todos ceros en esta columna, ¿vale? El determinante es 2 por el determinante que queda de 2, 2, menos 1, menos 1. Filas proporcionales, esto es 0. ¿En qué caso estamos? En que los dos vectores no son paralelos y el producto mixto de los vectores formados por vector director de la primera, vector director de la segunda y el vector que se forma de unir los dos puntos extraídos es 0. Por lo tanto, solución, R y S son secantes, se cortan en un punto. Se cortan en un punto. ¿Que no me piden ese punto? Pues no me lo piden. ¿Que me lo piden? Tengo que resolver, bueno, una forma sencilla
de resolver esto puede ser calcular la paramétrica de esta recta y sustituirla en estas ecuaciones. Esa es la forma de hallar una intersección. ¿Vale? Calcular la paramétrica de esta recta y sustituirla en estas ecuaciones. ¿Vale? Bueno, pero en este caso solamente me piden la posición relativa, así que la posición relativa. Bien. Más o menos hasta aquí. Sí le tengo el hilo. Vale. Bien. Menos 1, menos 1, menos 1, 0. Vale. Correcto. Calcule el coseno del ángulo que forman las rectas R y S. Bueno, la recta R es el coseno del ángulo que forman sus vectores, ¿vale? Aquí hay una propiedad que hay que conocer, que es producto escalar de dos vectores, producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores v por w es, por un lado, el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, y por otro lado es lo que hemos dicho, v1 por v1 más v2 por v2 más v3 por v3. Conclusión, igualo estas dos igualdades, digamos, estas dos expresiones de producto escalar y puedo despejar de manera sencilla el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que la recta R tiene de vector v el menos 1, menos 1, 0. Lo he sacado del apartado anterior. Y S tiene de vector w 2, menos 1, 2. Bien, pues v por w por un lado es menos 1 por 2, menos 2, menos 1 por menos 1 es 1 y 0 por 2 es 0. Así que 1 menos 2 es menos 1, aquí no hay que hacer el valor absoluto. Y por otro lado es el módulo de v por el módulo de w por el coseno de alfa. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 por la raíz cuadrada de esto, que es la raíz cuadrada de 4 más 1 más 4, 4 y 4, 8 y 1, 9, raíz cuadrada 3, esto es 3 raíz de 2. Perdón, me faltaba el término del coseno de alfa, por coseno de alfa, es decir, 3 raíz de 2 coseno de alfa, esta cosa y esta cosa son iguales. Así que menos 1 es igual a 3 raíz de 2 por el coseno de alfa, así que coseno de alfa es menos 1 partido de la raíz de 2 por 3. ¿Ok? ¿Entendido, no? Más o menos. Entonces. Sí, bueno, ya despejado ya da 103.6, ya el ángulo. Vale, Con lo que perfecto. está. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, y calcule la ecuación del plano perpendicular a R, sí, porque no sé, ahora no tengo yo la calculadora por aquí, me parece. Así que nada, perfecto. Vale, sí, tiene que ser mayor que 90 porque el coseno es negativo. ¿Vale? El coseno es negativo, el coseno es negativo, o sea, es positivo aquí y aquí y negativo aquí y aquí. Entonces, como este coseno es negativo, tiene que estar entre 90 y 180. Vale, calcule la ecuación del plano que es perpendicular a R y pasa por el punto 1, 2, 3. Bien, si es perpendicular a R, ¿vale? Fíjate la posición relativa de esto. Yo tengo una recta en el espacio que hace así, por ejemplo, y quiero hallar este plano
del que es perpendicular, ¿vale? Este plano que es perpendicular. ¿Qué significa eso? Pues que el vector director de la recta, ese vector v, va a ser el vector normal del plano pi, ¿vale? Y que pasa por el punto 1, 2, 3, pues muy sencillo. El plano pi tiene de vector normal el director de la recta, menos 1, 0, y pasa por el punto A, 1, 2, 3. Por tanto, el plano pi está definido por menos x menos y más 0 por z más d, esta es la que no sabes, es igual a 0. Esto es que este vector, el vector perpendicular, o sea, el vector normal de este plano que acabo de pintar es menos 1, 0. Pero la d no está determinada. La d la determino con el punto, porque como este punto pertenece a este plano, menos 1, menos 2 más d es igual a 0, luego entonces d es igual a 3. Luego entonces el plano pi es menos x menos y más 3 es igual a 0. Este es el plano que están pidiendo. ¿Vale? Más o menos, ¿no? Bien. Seguimos. Una última consulta. Bueno, en la parte del literal 2, que bueno, estamos sacando coseno, por ejemplo, ¿podremos trabajar también con otras ecuaciones trigonométricas del mismo modo? ¿O No, no me lo no, pide? en geometría lo más sencillo es esto. Porque se puede hacer, sí, se puede hacer con ecuaciones trigonométricas, pero la forma más sencilla en geometría es la utilización del producto escalar, ¿vale? Hay otra forma que es con el producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de dos vectores v por w es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de alfa, ¿vale? El módulo, ¿vale? Pero esto es mucho más complejo. Mucho más complejo. El módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el módulo del segundo. Entonces, si tú haces el producto vectorial de estos dos, como te he enseñado antes, esto sale un vector. Imagínate, el 3, 7, 25. Haces el módulo de este vector y lo igualas al módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de alfa. Y esto te tiene que dar lo mismo, pero es mucho más complejo. Como veis, aquí tienes que hacer un determinante y tal. Esta es la forma mejor y más sencilla de determinar el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas es un problema métrico que hay que saber resolver, ¿vale? Y siempre se hace aplicando esto. ¿Ok? Más o menos. Listo, sí. Bueno, y ahí, bueno, la última pregunta, pues respecto al ángulo que se forma, bueno, pude ver que en ciertos ejercicios expresaban la respuesta con dos ángulos. Es decir, que en este caso, por ejemplo, digamos que nos saca 150, ponemos con quien dice como solución 1 esos 150 y la solución 2 que sería restándole el resto de los 360 grados. Me preguntaba si eso también es necesario por colocarlo o no. No, no. No es necesario por lo siguiente. El ángulo entre dos vectores, que es el ángulo que forman sus dos rectas, siempre es un ángulo pequeño y un ángulo grande. El que te están pidiendo, esta fórmula te permite calcular el pequeño y es el interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque los vectores en el espacio son, o sea, tú puedes hacer la multiplicación por menos 1 y te sale este vector. Y al calcular el ángulo, te va a dar este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula del producto escalar siempre te va a dar, independientemente de si utilizas la parte, el positivo o el negativo, siempre te va a calcular el ángulo más pequeño. Siempre. ¿Vale? Así que solamente expresa un ángulo. El pequeño, básicamente el que te sale del producto escalar. Con eso es suficiente. ¿Ok? Listo. Bien. Bueno, hacemos otro más que nos da tiempo. Vale. Me
gustaría en todo caso revisarle el de la página 13, el ejercicio 2. Voy, El más que nada respecto hacia la respuesta, sí. voy. Um, Ya se pasó, ya se pasó. El perdón. 13, sí, sí. 13, el ejercicio 2, sí. Únicamente cómo debería colocar el literal A. El resto de los literales puedo hacer por mi cuenta, sí. ¿Este ejercicio? Sí, sí. Correcto. Es que no veo el número de página, es igual. Pero bueno, este ejercicio. Perfecto. Porque lo estoy, claro, estoy con tu Drive. Me lo tengo que bajar a mi equipo y ver así con un PDF sí que me dice el número de página. Perfecto. No, si lo pone abajo. Estoy ciego. Estoy ciego, Jorge. Lo pone aquí abajo, página 13. Perdón, ¿eh? Disculpa. Vale. Bueno. Bueno. Esto es teorema de Ruche, ¿vale? Determine cuántas soluciones tiene dicho sistema en función de los valores del parámetro A. Establezco la matriz. La matriz, o sea, la forma matricial de este sistema es 1, menos 1, 0, 2, A, 1, 2, 0, 1, menos 1, A, 1. Entonces, el rango de A depende, o sea, esto sería la matriz A y esto sería la matriz A ampliada. Entonces, tú estudias el rango de A. El rango de A viene dado por, en primer lugar, este determinante, 1, menos 1, 0, A, 1, 2, 1, menos 1, A. Vamos a ver cuánto vale este determinante. Este determinante, te voy a enseñar a hacer otra forma, ¿vale? Y así aprendes cosas nuevas. Como hemos visto antes, se puede hacer el determinante por el desarrollo de los elementos de una fila o columna. Si esa fila o columna tiene todos ceros, ¿vale? Si esa fila o columna tiene todos ceros menos uno de los términos, pues es mucho más sencillo hacer el desarrollo. Entonces, voy a hacer ceros en esta fila, ya tengo este cero. Si quiero hacer ceros por filas, tengo que operar por columnas. Entonces, este determinante es lo mismo que, como quiero hacer ceros por filas, voy a operar por columnas. Tengo un 1, columna 2, le sumo la columna 1 y esto queda 1A1, 0, A más 1, 0, 0, 2A. Este determinante, por tanto, es 1 por, quito su fila, quito su columna, A más 1, 2, 0A. Esto es A más 1 por A. ¿Vale? Bien, entonces, debido a que este determinante pequeño 2 por 2 que elijo por aquí es distinto de 0, en función de estos valores de A, el rango de A será 2 o 3. Vamos a estudiar en qué casos es uno u otro. A más 1 por A, esto es igual que 0. Esto da dos soluciones. A es igual a 0 y A es igual a menos 1, ¿no? Porque igualo cada una de las dos, digamos, cada uno de los dos binomios, este binomio y este monomio, los igualo a 0 y me da que A es 0, o sea, si igualo el segundo a 0 me da que es 0 y el segundo igual a 1, a menos 1. Vale, pues entonces, tengo que estudiar en función de A igual a 0 y A igual a menos 1, ¿qué es lo que pasa? Vamos a estudiarlo. ¿Qué pasa cuando A es 0? La expresión de la matriz me queda 1, menos 1, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 1, menos 1, 0, 1. Yo ya sé que el rango de este trozo es 2. ¿Por qué? Porque este determinante es 0. ¿Por qué es 0? Porque A es uno de los valores que he elegido para hacerlo 0. Yo sé que este determinante es distinto de 0, que es el que elegí
para determinar que el rango de A mayúscula, es 2. Por lo tanto, voy a coger esta columna y esta columna para determinar el rango de la ampliada de A. Menos 1, 0, 2, 1, 2, 0, menos 1, 0, 1. Este determinante es menos 1 por 2 por menos 1 es menos 2. 1 por 0 por 2 es 0, 0 por 0 por menos 1 es 0, 2 por 2 por menos 1 es menos 4, es decir, esto es más 4, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, esto es por tanto 2 positivo, es distinto de 0, con lo cual el rango de la ampliada de A es 3. ¿Por qué? Porque tengo un 3 por 3 distinto de 0. Conclusión. En el caso de A igual a 0, voy a ponerlos en otro color, voy a ponerlos en azul. Conclusión primera. En el caso de que A sea igual a 0, el rango de A es igual a 2, el rango de la ampliada de A es igual a 3, n como número de incógnitas es 3, sistema incompatible, teorema de Ruche, tiene 0 soluciones. No hay soluciones. Número de soluciones, 0. Vamos a determinar el caso A igual a menos 1. A igual a menos 1. La matriz queda 1, menos 1, 0, 2, menos 1, 1, 2, 0, 1, menos 1, menos 1, 1. Nuevamente, yo ya sé que este determinante es distinto de 0, así que voy a elegir las tres columnas, esta, esta y esta, menos 1, 0, 2, 1, 2, 0, menos 1, menos 1, 1, este determinante es menos 1 por 2 por menos 1, menos 2, menos 1 por 2 por 1, 1 por menos 1 por 2, menos 2, las negativas, y la otra, 2 por 2 por 2 más 4, porque le cambio el signo, 0, 0, este es 0, con lo cual el rango de A no es 3, el rango de la ampliada de A, perdón, no es 3, porque su determinante es 0, así que el rango de A es 2, con lo cual, si A es menos 1, el rango de A es 2, el rango de la ampliada de A es 3, n es 3, sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones para cada una de las incógnitas, para la X, para la Y y para la Z. ¿Y qué pasa si A es distinto de 0 y A es distinto de menos 1? Pues que el rango de A es 3. ¿Por qué? Porque su determinante es distinto de 0, porque 0 solamente es si los valores de A minúscula coinciden con alguno de estos dos. El rango de la ampliada de A también es 3. ¿Por qué es 3 el rango de la ampliada de A? Porque no puede ser 4. No puede ser más pequeño que 3 porque A es un subconjunto de A ampliada y no puede ser 4. ¿Por qué? Porque no hay 4 filas. N es 3, así que el sistema es compatible determinado. Hay una solución para cada incógnita. Es decir, X va a valer 7, Y va a valer lo que sea y Z va a valer lo que sea. ¿Okay? En los otros dos casos son incompatibles, es decir, hay 0 soluciones, o compatible indeterminado, hay infinitas soluciones. ¿Listo? Sí, ya me quedó claro porque, bueno, yo me quedé la duda si es que tenía que expresar únicamente con, en este caso con el parámetro A, pues reemplazarlo únicamente con un valor, pero ya, como que dicen con esa tableta, pues ya me queda todo claro. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues nada más, lo dejamos aquí. Si quieres retomamos la semana que viene con más cosas
de tu parte. A mitad de semana te pregunto así un poco cómo vas y qué necesitas, y también habría que empezar ya con la parte física, ¿vale? Así que Listo. nada. Únicamente, bueno, creo que si puedes verle acá la página 18, me imagino que tiene que ser el mismo procedimiento. O sea, solo quiero que hagas la pregunta en todo caso 18, sí. para las respuestas. Sí. Ahora que sé Eh, cómo se miran las páginas. sí, Sí, ahí está. es lo Me mismo. imagino que es lo mismo. Ok. Sí, es lo mismo. Fíjate que aquí es un problema enfocado a geometría. Pero si el sistema es compatible determinado, si hay tres planos, si tienes pi1, pi2 y pi3, y el sistema te puede dar las tres cosas. O sea, bueno, te digo, el rango de A y el rango de la ampliada de A pueden ser las siguientes. Bueno. Este problema es bastante más complejo, pero te digo porque, bueno, obviamente las soluciones son solamente tres: compatible, incompatible y compatible indeterminado. Pero la combinación es la siguiente. Si el rango de la ampliada de A es 1, el rango de A es 1, esto puede pasar que el rango de A sea 1, el rango de la ampliada de A es 1, el sistema es compatible, indeterminado, son el mismo plano. Esos tres planos son el mismo plano, son coincidentes. Si esto es 1, esto es 2 y esto es 3, o sea, esto es 3 siempre porque son tres incógnitas, este sistema es incompatible. Este sistema es incompatible. Esto quiere decir que no tienen puntos en común, pero de algún modo, son totalmente paralelos, ¿vale? Entonces, dos son paralelos y el otro coincide con uno de los tres. El otro es coincidente con uno de los otros dos, Es decir, la situación es: dos son el mismo plano, uno encima de otro, o sea, son el mismo, y el otro está por debajo o por encima en paralelo. Si esto es 2 y esto es 3, ¿de acuerdo? Si esto es 2 y esto es 3, ¿vale? Es un sistema incompatible, pero dos son paralelos, ¿vale? Y el otro es secante. Es decir, dos están así y el otro los corta. Por ejemplo, hace así. Y el otro los corta a los dos. Evidentemente no hay solución porque no hay puntos en común entre los tres planos, pero sí puede ser. ¿Vale? O sea, que el rango sea 2 implica cierto paralelismo. ¿Vale? Hay dos que son paralelos. ¿Vale? Vale. Si el rango de A es 2 y el rango de la ampliada de A... no, perdón. Perdón. Un momento, que me he confundido en una cosa. Un momento. Esa era la solución que voy a decir ahora. Si es 2, 2 y 3, por el teorema de Rucha-Frobenius, el sistema es compatible indeterminado. Tienen infinitas soluciones. ¿Cómo tienen infinitas soluciones? Siendo al menos dos de ellos paralelos, o sea, no paralelos, sino, digamos, teniendo algún tipo de coincidencia, ¿vale? Pues dos son el mismo plano, dos son coincidentes y el otro los corta. Dos son coincidentes y el otro los corta. Y el otro los corta, por ejemplo, en esa recta. Dos son coincidentes y el otro los corta. Si el rango de A es 2 y el rango de la ampliada de A es 3 y esto es 3, este sistema es incompatible, ¿vale? Y aquí hay dos posibles soluciones. La que he dicho antes, dos paralelos y el otro los corta, pero también hay otra tercera solución y es que formen un triedro. El otro los corta, por ejemplo, esto es dos paralelos, son paralelos 2 a 2 y el otro los corta,
¿vale? O también pueden formar un triedro. Es decir, por ejemplo, así. Estos dos planos se cortan en una recta, o sea, se cortan en una recta 2 a 2. Y el tercer plano es este, ¿vale? Les corta a los otros dos en una recta cada uno, pero no hay puntos en común entre los tres. Y por último, 3, 3 y 3, el sistema es compatible determinado y se cortan en un punto, ¿vale? Se cortan en un punto. Por ejemplo, los planos del sistema diédrico axonométrico, bueno, como es un poco estos Como tres un haz de... de Como un planos, haz eso es, de... eso es. ¿De acuerdo? Entonces, la posición relativa, cuando tú discutas ese sistema, cuando tú discutas este sistema, esto te va a dar, si quieres, el próximo día lo hago, esta ecuación, esta posición relativa de estos planos. Cuando tú discutas este sistema, te va a dar, obviamente, o sea, en función de m, te tiene que dar varias de estas soluciones. ¿Vale? Entonces, tú en función de esto, pues dices, no discutas, o sea, hay soluciones que tienen duda. Por ejemplo, tendrías que determinar esto. No, tú simplemente ni lo discutas, simplemente dices que el sistema es incompatible y bien, o bien son dos paralelos y el otro los corta, o forman dos, se cortan 2 a 2 en una recta. ¿Ok? Listo, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, te paro aquí la grabación, te lo subo y te...